Todo tuyo. Perfecto. Bueno, esta introducción, digamos, es como para introducirles, para que entiendan, digamos, qué es lo que va a pasar. Es como para introducirles algo que se llama la hipótesis distribucional, que es lo que vamos a estar usando como de fondo, teóricamente, para todas estas cosas. Y básicamente les voy a explicar, como si fuera muy rápido, embeddings una vez, y después va a volver a arrancar Juan. Todavía no lo tenemos muy craneado eso, pero no se preocupen si no entienden esta parte, porque es nada, es como para que tengan un pantallazo general y después por ahí entiendan mejor lo que sigue. ¿Ok? Bueno, ¿qué es la hipótesis distribucional? Básicamente se resume, digamos, vamos a estar hablando de palabras, digamos, de lingüística en general, ¿no? Entonces, se resume la hipótesis distribucional con esta frase de este lingüista, que es, "You shall know a word by the company it keeps". O sea, vos podés conocer una palabra por el contexto en el que está rodeada, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Es lo que nos pasa típicamente cuando estamos leyendo, no sé, un libro y no sabemos lo que es una palabra y en lugar de ir a buscarla en Google, seguimos leyendo y eventualmente la entendemos, ¿no? Ejemplos de esto. Bueno, o sea, bueno, otra forma de decirlo es que la semántica, o sea, el significado de una palabra, está determinada por el contexto en el que aparece, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo, hoy fui en auto al trabajo o hoy fui en subte al trabajo, se sobreentiende que ambos son medios de transporte. Ahora, si digo, me tomé el subte o me tomé el colectivo, además estamos agregando que el subte y colectivo son transportes públicos, porque yo no digo, me tomé el auto, ¿ok? Digamos, entonces es como que a medida nosotros vayamos recolectando los contextos en los que aparecen las distintas palabras, más vamos entendiendo el significado de esas palabras. Y la hipótesis distribucional es que si, dado una palabra, tenemos la información de todos los contextos en los que puede aparecer esa palabra, entonces tenemos el significado de la palabra. ¿Ok? Bueno, esto, digamos, nosotros podríamos obtener el significado de las palabras si las resumimos en todos los contextos en los cuales se aparecen, o en muchos contextos. Y esto es lo que vamos a ir haciendo a lo largo de la clase con embeddings, es lo que hacen los modelos de lenguaje, GPT-3 o BERT o lo que sea, tiene una representación adentro que tiene que ver con esto. Un modelo de lenguaje tiene que ver con esto, digamos, tiene que ver con poder predecir cuál es la próxima palabra, entender en qué contextos aparece cada palabra, etcétera, etcétera. Pero ya van a llegar a eso. Ahora lo que les voy a hacer es vamos a armar unos vectores, vamos a pasar palabras a números ahora, usando esta hipótesis con una técnica muy, muy rudimentaria, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es aproximar con PCA los significados de las palabras, ¿ok? Entonces, vamos a tomar distintos textos de un corpus que se llama Spanish Billion World Corpus, que es un corpus que hizo el FAMAF. El FAMAF es un laboratorio que está en Córdoba, que suele hacer cosas de NLP, de la Universidad de Córdoba. Y los textos son frases así sueltas como esta. Esto puede dañar mucho a nuestro país. En Sevilla menos que en ninguna otra parte. La cabalgata saldrá mañana, día dígito de enero desde Avenida de Coria. Lo que se suele hacer con estos textos es reemplazar los números por palabras clave. Por ejemplo, dígito, o reemplazar, no sé, primero, así tipo 1 y el circulito, como ordinal, una cosa así. ¿Se entiende? O sea, como reemplazar algunas cosas por ciertas palabras clave que no eran parte del texto original. Pero básicamente así se ve nuestro texto, ¿no? Tenemos un montón de textos así. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es hacer vagos word con cada uno de los textos. O sea, vamos a tomar el tokenizer, el count vectorizer de sklearn y pasar cada texto a un vectorcito que diga cuántas veces está cada palabra en un vocabulario de un tamaño determinado. Como vieron en la clase de NLP 1. ¿Ok? Entonces vamos a obtener esos vectores. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos es esta matriz. Para la frase 1 tenemos un cierto vector, para la frase 2 tenemos otro cierto vector, y así. Entonces, tenemos un vector por cada frase, lo que nos da una matriz de n por m. ¿Ok? N es la cantidad de documentos, las filas, y m es la cantidad de palabras que la vamos a elegir nosotros de acuerdo al tamaño de nuestro vocabulario. ¿Ok? Que son las columnas. Lo que nosotros podemos hacer es transponer la matriz. Si nosotros transponemos la matriz, tenemos una matriz ahora de m por n, lógicamente, en donde cada fila
es una palabra. Si las palabras aparecen en muchos documentos en común, van a compartir unos en columnas. Por ejemplo, si yo tengo auto y colectivo, digamos, la palabra auto va a tener un 1 en el mismo lugar en el que la palabra colectivo va a tener un 1, o en muchos lugares van a compartir muchos unos, ¿se entiende? Entonces, el vector de auto y de colectivo va a ser muy parecido, porque hoy me tomé el colectivo, hoy fui en auto, etcétera, etcétera. No es lo mismo que aparezcan en textos no sé, no es lo mismo las palabras que aparecen en textos de matemática que las palabras que aparecen en textos de biología, ¿no? Van a tener una intersección las palabras en los contextos en los que tienen sentido. No sé si ahí me enredé yo, pero me parece que di suficientes vueltas sobre eso. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Ah, pará, tengo cerrado el chat, a ver. Ah, igual no dijeron nada. Bueno. Bueno, acá está lo que acabo de decir, me estoy adelantando siempre a las diapos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora nosotros queremos que las palabras con contextos en común estén cerca. Acá ya cada palabra cumple eso, porque si nosotros hacemos la distancia coseno entre los vectores y la palabra auto y colectivo van a estar cerca, como dijimos, porque aparecen en textos parecidos. Entonces, bueno, pero lo que pasa es que eso tiene dimensión muy grande, n. Si nosotros tenemos, por ejemplo, ese corpus que acabo de mostrar era de 1 billón de textos, billón anglosajón, o sea, 1000 millones de textos. Entonces, siempre una frase tiene, acá Agustín pregunta, si una frase tiene más de una ocurrencia de una palabra en ella, en vez de 1 habría la cantidad de veces que aparece esa palabra en esa frase o siempre iría 1. Cualquiera de las dos cosas está bien, en este caso ejemplo, sí, digamos, ponemos la cantidad, digamos. Pero también si pones 1 o 0 sirve esto, va a andar distinto, digamos. Eso es como un hiperparámetro del modelo. A veces eso puede andar mejor o puede andar peor. De todas formas, este es un modelo muy sencillo que no se usa, digamos. Pero es para enseñarles a ustedes, es para mostrarles una demo de la hipótesis distribucional. Vamos a ver si anda, qué tan bien anda, ¿no? Entonces, si yo tengo 1000 millones de textos y la verdad que trabajar con palabras que tienen 1000 millones de dimensiones es un bodrio, digamos, no anda nada con eso, no anda ningún modelo, no puedo hacer nada con eso. Entonces es demasiada dimensión. ¿Qué vamos a hacer? Reducir la dimensión de la matriz con PCA. Entonces, básicamente, vamos a conservar las distancias lo mejor posible y vamos a conservar los vectores lo mejor posible usando PCA. Por ejemplo, reduciendo a 150 dimensiones. Y entonces, cada palabra tendrá un vector que se ve así, digamos, que sean unos números que no tienen ningún sentido a la vista, 0,21, 1,3, etcétera, etcétera, pero que conservan estas distancias de forma razonable como a nosotros nos gusta. Entonces, acá lo que vamos a tener es lo que se llama un embedding, ¿ok? Y nos preguntamos, ¿qué tan buenos serán estos vectores? ¿Ok? Tenemos estos vectores en 150 dimensiones y queremos entender si la hipótesis distribucional tiene sentido, ¿no? Entonces yo no puedo estar comparando, vamos a ver si auto está cerca de colectivo y España estará cerca de Francia y etcétera, digamos. Si no, o sea, se supone que tenemos millones de palabras o cientos de miles de palabras, no podemos estudiar la calidad de estos vectores así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar 1000 palabras al azar y vamos a meterlo en TSNE para ver qué es lo que está pasando con vectores, ¿no? Y el TSNE de esto, que es lo que corrí yo, me da lo siguiente. Y fíjense qué es lo que pasa. Vamos a destacar algunas cosas. Asteroide está sobre asteroides. No se ven algunas cosas, pero área está con áreas. Azul con azules. ¿Qué más? Anfitrión con asiático, no sé por qué, pero asiática con asiático está ahí cerca. Atletismo, acá me parece que estaba atleta. Audiovisual y audiovisuales. Apellido y apodo no lo veo. Award y awards. Apodo y apodado. Aprendiz y aprendió. Audiencia y no sé qué. A ver, automóvil y automóviles con autos. Arroyos con atravesando, por alguna razón debe ser que aparecen siempre parecido. A veces anda bien esto, a veces no. Y también es una técnica muy básica la que vamos a usar. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, si yo hubiera elegido menos palabras, acá se podría ver un montón más de cosas. Pero lo que va a ir pasando es que nosotros ahora tenemos para acá, australiana ciaria, sí, también, sí, hay algunas polémicas, hay algunas graciosas, tipo, es muy divertido. ¿Qué más teníamos?
Ah, pero está bastante lejos Australia y Oceanía. Asiáticos y balas, sí lo vi. No lo quise decir, pero está horrible eso. Y no sé por qué asiáticos está lejos de asiático, ¿no? Pero digamos, van a ir pasando estas cosas y mientras más textos usemos, mejor va a andar esto. Y mientras mejor la técnica que hagamos, mejor va a andar esto. Angular con... Bueno, no sé. Cuestión, esto es lo que nosotros queremos hacer. Queremos pasar los vectores a palabras. Claro, exactamente. Eso es divertido. Porque ellos deben compartir exactamente el mismo contexto casi. Nosotros queremos pasar los vectores a palabras de una forma que tenga sentido y con eso hacer cosas, ¿no? Porque entonces si yo tengo palabras que tienen sentido, de repente puedo leer textos, puedo concatenar todos los vectores de palabras y leer un texto, hacer que una máquina lea un texto, porque esos son números, están en secuencia y es como si la máquina estuviera leyendo. ¿Se entiende? Bueno, y esta técnica con PSA, hasta donde yo sé, es un invento mío, no lo vi en otro lado, pero nada, se me ocurrió y nada, sirve para mostrar que la hipótesis distribucional funciona. Entonces, nada, no sé si tiene alguna duda. A partir de acá sigue Juan y les va a contar técnicas más avanzadas. Bueno. Bueno, esto que decía Jan es por donde va la clase de hoy. Esta idea de que palabras que son semánticamente parecidas, sinónimos, o están cercanas dentro de la semántica, o están bajo el paraguas de algún concepto, ¿no? Como, no sé, ciudades o algo por el estilo, pero llevado a otro nivel, ¿no? O sea, esto que les mostró Jan es, bueno, con lo que tenemos hasta hoy, ¿cómo entendemos esta idea? Lo que vamos a ver hoy son técnicas que usan también lo que vimos hasta hoy, pero en vez de, bueno, ahora lo vamos a ver, pero usan redes neuronales. Por eso estas clases vienen después de redes neuronales. Aprovechan toda la magia y la potencia y el poder de las redes neuronales para hacer embeddings, vectores, que estén posicionados en el espacio vectorial en base a la semántica a la que refieren. Ahora vamos a verlo un poquito más. La primera de estas técnicas es Word2Vec. ¿Por qué Word2Vec? Bueno, creo que más adelante lo digo, pero bueno, es por palabras a vectores. Que esto, a ver, en realidad no son los primeros que lo hicieron, ¿no? Bag-of-Words y TF-IDF también es una forma de llevar palabras a vectores. Pero bueno, quienes crearon esta herramienta, que primero trabajaba en Google cuando lo creó, que es Tomás Mikolov, creo, y después cuando creó la segunda herramienta, que es la que vamos a ver también en esta clase, ya estaba en Facebook. Pero bueno, nada, eso es anecdótico. ¿Qué es Word2Vec? Bueno, el objetivo de esta técnica, herramienta, teoría, porque es todo junto, eso es lo copado de este trabajo, que no solo publicaron un paper con toda la teoría de cómo se podría hacer una técnica para que los vectores estén agrupados en el espacio vectorial según la semántica que comparten. No solo hizo el paper con toda la teoría de cómo hacer eso y por qué eso estaría bueno, etcétera, etcétera, sino que además desarrollaron la herramienta y la liberaron. Y de eso vamos a estar hablando y usando en esta clase. Pero bueno, el objetivo es agrupar los vectores de palabras similares, como le estábamos diciendo, como mostraba un poco ahí Jan, pero mejor, o sea, bien, con una muy buena performance. Juntos en el espacio vectorial. Por ejemplo, que no sé, que todos los colores estén en un lugar del espacio vectorial, mientras que, no sé, los animales estén en otro, las ciudades en otro, y así, ¿sí? O sea, como que los vectores tengan en su vecindario cosas que son similares a ellos. Y bueno, y de esta forma capturar la información semántica en base a la posición que ocupa el vector. Entonces, palabras como rojo, negro, blanco van a estar en una misma zona de ese espacio multidimensional o vectorial, y lo mismo pasaría con león, tigre y leopardo, porque además de ser animales, son mamíferos y son felinos. Bueno, para esto, Word2Vec
utiliza dos enfoques. Porque bueno, muy linda toda esta teoría, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ya les mostró una forma, pero la realidad es que eso es muy difícil que ande bien. Y un poco lo vieron los ejemplos. Algunas cositas estaban juntas, otras medio polémico y otras no tenían sentido siquiera. Entonces, ¿cómo hacemos que esta idea tan bonita funcione bien? Bueno, hay dos formas de hacerlo. O sea, la herramienta, la teoría, la práctica y en todos lados vos podés elegir dos técnicas. Una es Skipgram y otra es Sibo. Son bastante parecidas. O sea, ahora lo vamos a ver, cambia eh, algo de cómo entrenar la red neuronal, pero en el fondo es la misma idea. Y bueno, la idea es que dado un corpus, el modelo analiza las palabras de cada sentencia y trata de usar las palabras vecinas para estimar la palabra deseada, ¿sí? O sea, ¿qué hace? Empieza a ver cada palabra en base al contexto en el que está, en base a las palabras que tiene a su alrededor, ¿ok? Va por ahí. Lo interesante también es que esto sería un modelo supervisado y no supervisado. Ahora vamos a ver por qué. O sea, ustedes no necesitan taguear sus documentos o sus textos. Podrían hacerlo, después lo vamos a ver, pero no es necesario para crear los embeddings, porque ¿qué es lo que usa el modelo que está detrás? Que es una red neuronal, que una red neuronal, lo vimos, es un modelo de clasificación. Pero lo que usa para entrenarse es las palabras que tiene alrededor, ¿sí? Entonces, no necesita taguear nada porque lo que va a usar para entrenar ya está ahí. Ahora lo vemos mejor. Bueno, como les dije, esto lo estima mediante una red neuronal. El objetivo es entrenar esta red neuronal con todas nuestras sentencias o documentos de nuestro corpus de texto. Y la idea es que, dada una nueva palabra, o sea, ¿qué es lo que tiene que cumplir esta red? En el enfoque Skipgram, ahora vamos a ver el Sibo, pero es la misma idea. En el enfoque Skipgram, ¿qué tiene que hacer la red neuronal? Yo le doy una palabra de mi corpus, o sea, lo introduzco en la red neuronal, en el input, ahora vamos a ver cómo lo formateo para eso, y lo que me tiene que devolver mi red neuronal es la probabilidad de que cada una de todas las palabras de mi vocabulario, de mi corpus de texto, sea su vecina. ¿Se entiende? Yo quiero entrar en una red neuronal para que me prediga cuáles van a ser, qué palabras van a estar en el vecindario de la palabra que yo le estoy pidiendo. ¿Sí? Tan simple como eso. Ahora que ya sabemos redes neuronales, modelos de clasificación y demás. Y Sibo es al revés. Dada una vecindad de palabras que nos diga la probabilidad de que la palabra del vocabulario sea su vecina. ¿Sí? O sea, invierte el input y el output. O sea, Sibo le mete un montón de palabras que serían las que están en el vecindario y te tiene que devolver la palabra que vos estás queriendo estimar. Y en Skipgram es al revés, que tal vez es el más intuitivo, el que les dije primero. Yo, bueno, agarro mi corpus de texto y para cada una de mis palabras le introduzco a la red neuronal la palabra y quiero que me prediga la probabilidad de que de que todo el resto de mi vocabulario esté cercano a esa palabra. Cercano es como está en el texto, ¿no? Si en el texto dice el gato estaba arriba de la caja, bueno, caja tiene que estar cerca de gato, cerca de arriba, cerca de él y así, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las diferencias prácticas de estos dos modelos, de estos dos enfoques? Eh, Skipgram funciona bien con una pequeña cantidad de datos de entrenamiento y funciona bien sobre palabras o frases raras. Sibo es mucho más rápido, o sea, Skipgram, si bien escala más lento, Sibo escala mejor y tiene una precisión ligeramente mejor para palabras frecuentes, pero para palabras raras no, ¿ok? Pero bueno, en la práctica, a ver, si se ponen muy finos van a encontrar la diferencia. Si no, pueden usar Skipgram, que es lo que vamos a ver un poco en la práctica, y va a dar muy buenos resultados. Acá Felipe pregunta si la nueva palabra se la das con un contexto. No sé si...
Depende. En Cibo, sí, o sea, yo le doy el contexto y me tiene que predecir la palabra. O sea, ahora lo vamos a ver más adelante, pero una de las cosas que yo voy a tener que definir es, bueno, cuánto contexto quiero que mire, ¿no? Cuánto para la derecha, cuánto para la izquierda, cuál es la ventana que quiero que mire. Entonces en Chivo le va a meter esas palabras adelante, mientras que en Skipgram va a predecir la probabilidad de todo el vocabulario. O sea, hay una pequeña diferencia, pero la principal diferencia es esta que invierte el input y el output. No sé si me expliqué. Si no cualquier cosa, pregúntame de nuevo. Bueno, ahora, ok, yo entreno esa red que me hace esas predicciones, pero es un poco más interesante que entrenar solo la red. ¿Por qué? Porque una vez que entrenamos la red, o sea que usamos todo nuestro corpus de texto para andar prediciendo las vecindades de cada una de las palabras, lo que me interesa, en realidad no es la red entera, que es lo que veníamos viendo hasta ahora, pero algo que vimos un poco en las redes neuronales es que son bastante dinámicas, ¿no? Uno define la estructura de la red, puede agregar, sacar capas, eso le da como mucha elasticidad a la red, al modelo en general, y a lo que vos podés hacer con una red neuronal. Y en este caso, lo que nos interesa no es la red completa, sino que lo que nos interesa es la capa del medio, porque va a ser una red neuronal súper simple. Eso es algo que no dije todavía. La red neuronal va a tener solo una capa oculta, ¿sí? Después va a tener el input y el output, que es lo que les expliqué, y una capa oculta. Y esa capa oculta va a ser nuestros embeddings. ¿Por qué? Porque esa capa oculta va a ser la que tiene el patrón a través del cual infiere las relaciones entre las palabras, ¿sí? O sea, eso hacen las capas ocultas. Ahora, cuando empezás a meter un montón de capas ocultas en el medio, bueno, cada una ajusta una parte distinta del patrón. Pero al tener una sola capa oculta, lo que hacemos es quedarnos con el output de esa capa oculta. No nos interesa la última, nos quedamos con el del medio, ¿sí? Ese va a ser nuestro embedding, nuestro word vector. Ahora vamos a seguir sobre esto para que se entienda lo mejor posible. Después, como les dije, tenemos que definir un window size o ventana, que es la cantidad de palabras o tokens, acuérdense, ahora estamos diciendo mucho palabras, pero recuerden que pueden ser token, o sea, pueden ser un cacho de una palabra, una frase, pueden ser un montón de cosas. Entonces lo que hacemos con Windows Size es determinar el número de palabras o token en el contexto. Para entrenar la red neuronal se usan pares de palabras encontradas en los datos de entrenamiento. O sea, la selección de los pares de palabras va a depender del tamaño de ventana. Porque lo que vamos haciendo es, a ver, yo en este dibujito mostré que metíamos a muchas, pero en realidad vamos aquí, para el más fácil. Yo acá, lo que va a escupirme en mi red es la probabilidad de que cada una de las palabras de mi vocabulario sea vecina de la palabra que yo estoy, estoy agarrando, con la que estoy entrenando. Pero acá, o sea, este output lo voy a comparar contra mi ground truth, contra mis valores esperados, a una palabra del vecindario. ¿Ok? O sea, supónganse que yo voy a usar una ventana de 4, entonces voy a tener 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Bueno, la palabra del medio, supónganse el gato está arriba de la caja, no sé, supónganse está, la voy a comparar contra él, voy a entrenar la red, la voy a comparar contra gato, la voy a comparar contra caja y la voy a comparar contra arriba. O sea, la misma palabra va a entrenar a la red tantas veces como el tamaño de la ventana. ¿Ok? Bueno, ¿y cómo elegimos esos pares? Por el tamaño de la palabra. Vayamos a un ejemplo. Supónganse que esto es lo que les dije antes del gato arriba de la caja, pero más gráfico. Supónganse que el tamaño de nuestra ventana, como les dije, es 4. Entonces tenemos, de nuevo, es 4, pero es simétrico, ¿no? Porque mira para atrás y para adelante. Entonces,
y la frase que tenemos es solo esta, ¿no? Tenemos un corpus muy chiquito de texto. Entonces, la primera palabra con la que va a empezar es la primera, valga la redundancia. No puede mirar para atrás, así que solo puede mirar para adelante. Entonces, para D la va a entrenar con Quick y con Brown. Quick la va a entrenar con D, con Brown y con Fox. Y a partir de ahí va a poder entrenar para cada una de las palabras los 4 pares. O sea, la palabra que estoy intentando poner de input, o en el caso de Skipgram, o de output en el caso de Seabow, contra todas sus vecinas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que la red neuronal en la capa oculta entienda o infiera cuáles son las palabras que van a tender a aparecer cerca de otras, ¿sí? Básicamente eso. ¿Y por qué eso es lo interesante? Porque al aprender eso, cuando nosotros le enchufemos una nueva palabra, nos vamos a quedar con el vector del medio, y el vector del medio va a tener esa información, ¿sí? O sea, la capa oculta va a tener la información de cuáles son en qué lugar tiene que estar para estar cerca de las otras, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que enchufamos las palabras en la entrada de nuestra red neuronal? Lo hacemos representando la palabra como un one-hot vector. ¿Qué es un one-hot vector? Es un vector que tiene tantas posiciones como tamaño tenga el vocabulario. Y tiene un 1 en la posición correspondiente a la palabra que estoy queriendo representar. ¿Sí? Es como un bag of words, pero solo tiene un 1 en la palabra que quiero representar. ¿Sí? Entonces, supónganse que quiero representar la palabra sol de un vocabulario de 10.000 palabras. El one-hot vector van a ser 9.999 ceros y un 1 correspondiente a la posición de sol, ¿no? Porque cada palabra va a estar macheada a una posición de nuestro vector. Y el output va a ser, de la red neuronal, va a ser otro vector con las mismas 10.000 posiciones, una por cada palabra. Y en este caso va a ser la probabilidad de que cada una de las palabras sean vecinas de la palabra representada en la entrada, ¿sí? Entonces, yo tengo mi input vector, que es mi one-hot vector, supónganse de 10.000 posiciones, con un 1 en la palabra que le estoy poniendo, supónganse ants, hormigas. Con esto lo pongo en la capa oculta, que el número que suele usarse es 300, también aparece 200, pero suele ser en ese orden, en el orden de los cientos. Y después de mi capa oculta tengo mi capa de salida, que tiene de nuevo también 10.000 neuronas, ¿sí? Una por cada una de las palabras de mi vocabulario. Y cada una de estas neuronas va a representar la probabilidad de que la palabra que elegimos esté cerca de abandono, de habilidad, de hábil, etc. Entonces, en el diagrama anterior estamos entrenando vectores de palabras con 300 características. ¿Por qué? Porque recuerden, una vez que entrenamos nuestra red neuronal, nos quedamos con esto, ¿sí? Esto es lo que nos interesa. Entonces, cuando a mi modelo yo le quiera decir, dame el word embedding, la representación vectorial de la palabra ant, lo voy a poner acá. Esto me va a dar una salida, o sea, me va a dar 300 salidas, una por cada neurona, y ese va a ser mi word vector, ¿sí? Esto ya no me interesa para la parte, una vez que ya entrené mi red neuronal, una vez que ya estimé mi vocabulario, ya esto no me interesa, lo saco y me quedo con la capa oculta, ¿ok? Bueno, esto en realidad se termina haciendo matricialmente por una cuestión de eficiencia, y es bastante sencillo. O sea, lo que haces es una matriz de representación que va a tener tantas filas por cada palabra, o sea, supónganse en nuestro caso 10.000, y tantas columnas como dimensión de nuestro embedding o de nuestra capa oculta, que son, en este caso, 300. Y entonces el objetivo es aprender los pesos de esta capa oculta, y una vez que lo tenés, construir tu matriz. ¿Por qué? Porque una vez que tenés la matriz, podés estimar mediante cálculo matricial cuál es el embedding que
de la palabra que a vos te interesa. ¿Cómo lo haces? Y bueno, multiplicás tu one hot vector por la matriz. Tu one hot vector es de 1 por 10.000. Y tu matriz es de 10.000 por 300. Entonces, al multiplicar, te va a dar la fila que a vos te interesa, ¿no? Cálculo matricial. Yo tengo mi one hot vector, supónganse así, mi matriz así. Al one hot vector va a tener todos ceros y solo un 1. Al multiplicar, lo que va a hacer es quedarse con esto y darme esto tal cual. Bueno, como les decía, ¿por qué 300? Por la película. No, mentira. Porque Google, cuando sacó su paper y su modelo, basado en el dataset de Google News, usó ese número. Pero nada, son esos números mágicos que aparecen cada tanto tanto en la academia como en la práctica, ¿no? El valor por default de este hiperparámetro es 32. ¿Por qué? Porque el autor dijo que era 32 y nadie encontró un número mejor. Es básicamente eso, ¿sí? Así que siéntanse libres de probar otros números y ver qué pasa. Y si no, si quieren tener algo decente en un buen tiempo, usen el número que viene andando. Igual nada, sepan de dónde viene ese número, ¿no? Ese número es la capa oculta. Ahora, si ese número fuese muy chico y yo tengo un vocabulario gigante, va a ser imposible que un número muy chiquito, no sé, una red neuronal de 5 neuronas, pueda encontrar el patrón entre 10 millones de palabras. O sea, va a ser muy difícil. Entonces, nada, tengan en cuenta que viene de ahí. Y tampoco pongan números sin sentido o números demasiado grandes. Si ponen un número demasiado grande, ¿qué va a pasar? Va a memorizar y nada, no sé, le ponen una capa oculta que tiene la misma dimensionalidad que one hot vector, chao, nada, van a tener un overfitting y les va a devolver un one hot vector un poco distinto, ¿sí? Entonces, el número tiene que estar entre algo chiquito, o sea, entre, no sé, en los extremos seguro no puede ser ni menos de 1, ni háganlo de más de la dimensionalidad del vocabulario, porque para un lado no pueden ni entrenar y para el otro lado van a estar overfiteando seguro, y tal vez overfiteen antes. Y además, algo interesante de esto, fíjense, es que para vocabularios gigantes, que TF y DF o Bag of Words tendrían vectores gigantes, porque si vos tenés un vocabulario de 10.000, mínimo, Bag of Words o TF y DF te va a dar un vector de 10.000. Bueno, en realidad mínimo no, porque haciendo lematización y todo eso te va a quedar más chico. Lo mismo te podría pasar acá. Pero acá, en este caso, fíjese que es 300, con un vocabulario de 10.000 palabras. Y con vocabularios más grandes también se sigue usando de 300. Entonces, fíjense que tenemos una dimensionalidad mucho más chica, lo cual sabemos que si está bien hecho, es mucho mejor. En la capa de salida se usa un clasificador softmax para que cumpla con lo especificado anteriormente, para que el cálculo dé. Y además lo que se consigue es que todos los valores estén entre 0 y 1, que es lo que nos interesa, porque lo que queremos es que sean probabilidades lo que escupe la capa de salida. Entonces, nada, poniéndole una softmax logramos eso. Entonces, resumiendo un poco Word2Vec. Luego de entrenar el modelo, la capa oculta será nuestro embedding, ¿sí? Va a ser la representación vectorial de cada una de nuestras palabras. Y para obtener el embedding de una palabra, tomamos su representación one-hot encoding y la introducimos en la red o la multiplicamos por la matriz que ya nos guardamos en algún lado, ¿sí? Es una cuestión de implementación eso. Y lo que hacemos es quedarnos, si lo introducimos en la red, con los resultados de la capa oculta. Ya no nos interesa la última capa. Ahora, ¿por qué es que este Word2Vec, o sea, si se meten un poquito en el mundo de NLP, van a ver que Word2Vec es como algo muy famoso y como, ya no se usa, ¿no? Pero es como uno de los pilares de muchas cosas que están funcionando hoy en día. Y que incluso, bueno, a ver, ustedes pueden hacer cosas con Word2Vec y van a tener muy buenos resultados, ¿no? O nada más que hoy hay cosas que andan mejores y lo vamos a ver ahora en esta clase incluso. Pero no es que es malo, es muy bueno. ¿Y cuáles los hitos? O sea, ¿por qué es que Word2Vec se hizo famoso y la rompió?
por algo muy loco y que a mí todavía, cuando lo pienso, todavía me vuela un poco la cabeza, ¿no? Por más que ya lo tengo visto hace mucho tiempo, sigue siendo muy loco lo que sucede. O sea, no solo logró muy bien su objetivo, de que los vectores estén cercanos y tienen una semántica parecida, sino que vos podés realizar operaciones matemáticas sobre la semántica de los textos. O sea, vos podés, al representar cada palabra matemáticamente, cuando te fuiste al mundo de la matemática, podés hacer operaciones matemáticas, ¿no? Cosa que no podés hacer en el texto, ¿no? O sea, no sé, vos tenés la palabra gato, no la podés multiplicar por la palabra mesa, porque no existe eso. Ahora, si gato y mesa son vectores, vos podés multiplicarlos, ¿sí? Y lo loco es que lo que te da esa multiplicación es una nueva palabra y que tenía una relación semántica con las otras dos. ¿Cuál es el ejemplo más famoso de esto? Es este que ven acá. Si vos agarrabas, o sea, esto lo hicieron en su experimento, ¿no? Entrenaron Word2Vec sobre, no sé qué era, pero supónganse Wikipedia en inglés. Y lo que hicieron fue, ok, ahora que entrené mi modelo, puedo estimar los vectores de todas las palabras, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron el vector de rey, el vector de hombre y el vector de mujer, y a rey le restaron, al vector de rey le restaron el vector de hombre y le sumaron el vector de mujer. ¿Y qué les dio eso? El vector de reina. O sea, no sé si le sucedió, pero yo cuando lo vi me sucedió. O sea, matemáticamente le cambiaron género a la monarquía y tuvo sentido, ¿sí? O sea, al líder supremo de una organización social monárquica, le cambiaron el género y les dio la palabra correspondiente a ese género de esa profesión, cargo o lo que sea, ¿sí? Bueno, esto es loquísimo, o sea, esto, nada, no sé, te dice que la matemática vive también detrás del lenguaje. Y es algo muy loco y para mí, por lo menos, muy maravilloso. Y bueno, a ver, igual esto es muy lindo, pero tiene sus limitaciones, ¿sí? No es que pueden hacer cualquier operación matemática y les va a dar algo con sentido. Anda en algunos casos y bueno, dependiendo sobre qué corpus de texto lo hayas entrenado y un par de cosas más. Pero bueno, esto es como un doble chequeo de que el modelo anda bien y muy bien, ¿no? Porque viéndolo por un lado de qué palabras tiene cerca y haciendo operaciones matemáticas sobre esas palabras, todo mantiene una coherencia, ¿sí? Y unos resultados esperables y satisfactorios. Bueno, todo muy lindo, pero como todo en el mundo real, tiene sus desventajas. Una de ellas es, por ejemplo, lidiar con palabras fuera del corpus. ¿Por qué? Porque yo trabajo con one-hot encoding, y mi one-hot encoding está hecho en base al corpus que vos me diste. Si vos venís ahora con una palabra que no estaba en el corpus, yo te digo, salí de acá, no quiero ver eso, no sé qué es eso, en mi mundo no existe. Y bueno, y si lo obligás, falla, se rompe y explota. Ahora, ¿qué sucedió entonces? Bueno, este señor Tomás Nikolov vino a Facebook, le puso una tortadita mucho más grande que Google, se lo llevó y le dijo, bueno, mejorame Word2Vec. Y agarró y hizo FastText. ¿Y qué es FastText? Algo que, entre otras cosas, mejora esta debilidad de Word2Vec. Bueno, acá estamos entrando en FastText, que es lo que vamos a ver o sea, dentro de la materia, es el último concepto, digamos, que entra dentro del parcial y que esperamos que entiendan bien. Lo vamos a ver también en la práctica. Y lo que les quería decir es, bueno, y en la práctica igual hoy, este cuatrimestre, agregué algo de BERT, pero igual no esperamos que conceptualmente lleguen a eso. Sí, quería mostrarles las bondades de eso en la práctica, y hay una partecita ahora en la práctica sobre eso. Pero lo que quería decir es que, bueno, hasta ahora, esto que vamos a ver ahora, FastText, era el estado del arte en 2017, 18. En 18 tal vez ya no, pero 2017. O sea,
era lo mejor de lo mejor de lo mejor dentro de esto de representación vectorial del lenguaje. O sea, nada, quiero transmitirles eso, ¿no? Que incluso mucha gente que empieza acá, o gente que no se dedica a NLP, ya no sabe lo que es o ya no sabe cómo usarlo. ¿Okay? O sea, es algo dentro del nicho de procesamiento del lenguaje súper actual. ¿Y qué es FastText? Bueno, lo que hace es tratar a las palabras como engrams. ¿Se acuerdan que eran engrams? Eran conjuntos de tokens. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que FastText, en vez de usar como Word2Vec, que cada token sea una palabra, lo que hace es que cada token sea un conjunto de caracteres. Y a las palabras las trata como engrams. ¿Sí? Que eran engrams, conjuntos de tokens. Entonces, la unidad mínima de procesamiento para FastText ya no es una palabra, sino que tampoco es un carácter, es una cantidad tal de caracteres. En este caso, supónganse que hacemos 3 caracteres, la palabra entonces se representa mediante, usamos 3 caracteres y cada palabra la descomponemos en 3 tokens, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es representar palabras mediante 3 grams, que serían 3 tokens. Y cada token es además de 3 caracteres. Entonces, la palabra Mabel va a estar representada por el token Mab, el token Ave y el token Fel, ¿sí? Y entonces, Mabel se infiere como la suma de la representación vectorial de todos los engrams, ¿sí? Entonces, ahora, lo que vamos a representar vectorialmente, lo repetí un montón en esta clase y la pasada, ya podemos representar vectorialmente un token. Hasta ahora venían siendo palabras, pero puede ser otra cosa, se los dije. Bueno, en este caso, los tokens no van a ser palabras, sino que van a ser cachos de palabras, ¿sí? ¿Cuántos cachos? Bueno, lo que nosotros le seteemos. Supónganse 3. Entonces, nosotros después vamos a querer efectivamente representar la palabra, ¿no? Porque yo después mi modelo no lo voy a usar para que me dé el vector de la palabra Bel, ¿no? Porque seguramente no me interese. Yo le voy a dar Mabel y lo que va a hacer internamente es darse cuenta que Mabel está compuesto por esos otros 3 tokens, me estima los otros 3 tokens, los embeddings de esos otros 3 tokens, los suma y ese va a ser el vector de Mabel, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene esto de copado? Y que vos podés generar embeddings de palabras no vistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hace es calcular el vector en base a los engrams, ¿sí? O sea, no en base a la palabra que vos le estás pidiendo. Entonces, supongamos que nosotros queremos calcular el embedding de María, pero María no era una palabra que estaba en nuestro corpus de entrenamiento. Entonces, como sí tenemos calculado los engrams de Mar, Ari y Ría, supónganse porque eran partes de otras palabras, podemos estimar María igual, ¿sí? Entonces, esa limitación que tenía Word2Vec de que no podía trabajar con palabras que no haya visto, FastText te la resuelve y te dice, esta palabra no estaba en el corpus de texto, pero no importa, yo sé igual cuál es el embedding de esta palabra. Además, FastText tiene otros hiperparámetros a setear cuando uno va a entrenar. De nuevo, FastText es la misma idea de Word2Vec, o sea, también usa la red neuronal, se queda con la capa del medio, todo eso es igual. Cambia en esto que les voy a explicar ahora, pero es como una mejora sobre Word2Vec, ¿ok? Después tiene un montón de hiperparámetros, entre ellos este min, n y max n, que indica la cantidad mínima y máxima de engrams a usar para las representaciones. Min n suele ser 1, por lo que hace es tener representaciones para todos los caracteres, ¿sí? Entonces, si llega una palabra súper extraña, la va a representar igual, ¿sí? Porque tiene los vectores de F, G, H, O, I, ¿sí? Entonces,
internamente después va a intentar evitar esto lo más posible, ¿no? Y usar embeddings de token más grandes porque van a tener una mejor estimación, ¿no? Porque el vector de f, o sea, seguramente si bien esta palabra va a poder estimarla, bueno, esta palabra además no existe, ¿no? Pero, o sea, no va a ser la mejor estimación. La mejor estimación la va a lograr con menor cantidad de tokens. Entonces, al modelar desde engrams en vez de palabras, la cantidad de elementos a representar crece mucho. Bueno, acá estamos en, bueno, ok, te resolví esto, tengo un nuevo problema, ¿no? ¿Cuál es? Me crece muchísimo la cantidad de vectores que yo tengo que estimar para entrenar mi red e internamente para guardar en memoria y todo. Esta demanda de memoria es muy grande, tanto en el entrenamiento como en el almacenado del modelo. Y bueno, ellos vieron que para corpus de 50 millones de palabras, que no es tanto, o sea, tal vez suena mucho, pero si uno quiere hacer un modelo lo más genérico posible, no es tanto. El tamaño de RAM requerido puede ser de hasta 256 GB de RAM. Algo medio imposible, ¿no? Incluso tal vez para Facebook en ese momento. O no imposible, pero demasiado caro y en la práctica no útil. Pero ellos hicieron una solución para esto, porque como les dije, no solo hicieron la teoría, o sea, porque ellos podrían haber publicado el paper y decir, bueno, mira, acá para resolver esto de Word2Vec, nada, hacete engrams en vez de token por palabra y chao. Bueno, eso en la práctica tenía esta limitación. ¿Cómo lo solucionan? FastText tiene un valor máximo de palabras a representar, que está hardcodeado en 30 millones, ¿sí? O sea, si tu corpus de texto son 50 millones, empieza a boletearte palabras y te dice, bueno, esto no lo voy a usar, no lo voy a entrenar, te lo voy a estimar igual porque voy a tener mis caracteres, todo, pero no lo voy a usar explícitamente en mi modelo. ¿Y cómo es, con qué criterio empieza a sacar palabras? Bueno, si durante el entrenamiento se llega a ocupar el 75% de los posibles valores de FastText, FastText lo que hace es realizar podas. Es decir, incrementa el umbral mínimo de apariciones por palabra. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, bueno, cuáles son los tokens que sirven? Y los que no aparecen ni muy poco ni muy mucho, ¿sí? Bueno, lo que hace FastText es ir achicando ese umbral. Y lo achica en realidad desde abajo. Lo que hace es, bueno, para yo ponerme a representar esta palabra y usarla en mi entrenamiento, esta palabra tuvo que haber aparecido por lo menos tanta cantidad de veces. Bueno, y a medida que se da cuenta que se va quedando sin memoria, va moviendo ese umbral y va tirando a la basura más palabras, ¿sí? Además, mapea cada engram mediante una función de hash, entonces eso limita la cantidad de engrams, porque las funciones de hash tienen colisiones, nada, cuestiones que lo hacen también óptimo. Y además está implementado, o sea, esto ustedes lo pueden descargar de GitHub y está ya hecho, y está hecho en C++, está hecho usando estructuras de datos eficientes para el problema que se están cargando, que creo que era, no sé, usado en un heap, y un max heap, y no me acuerdo qué otra cosa más. Para los que hicieron una estructura de datos, sabrán de qué les estoy hablando. Los que no, nada, créanme que hay estructuras de datos que te resuelven problemas súper eficientemente. Está hecho para funcionar en multithread, o sea, si cualquier computadora hoy en día tiene varios núcleos, entonces lo que hace es distribuir el procesamiento, entonces lo que hace es ser más rápido todavía para entrenar. Y que, nada, esto que era inaplicable hasta en los laboratorios más sofisticados, pasó a ser usable en cualquier computadora hogareña, ¿sí? Y además trae implementadas un montón de funcionalidades más, como por ejemplo, bueno, obtener el embedding de una palabra. A ver, internamente esto va a tener la red neuronal y va a ser un programita, ¿sí? Y ese programita que va a estar hecho en C++, además, una vez que yo le doy mi input, lo entreno y todo, estima la red neuronal, crea la matriz, etcétera, etcétera. Y nada, es una clase, un objeto, o sea, véanlo de esa manera. Entonces yo puedo llamar a funciones de ese objeto como, bueno,
dame el embedding de esta palabra. También le puedo decir, dame el embedding de una oración. ¿Cómo hace? Agarra todas las palabras de la oración, suma y me da el embedding de esa oración. ¿Ok? También puede hacerse para clasificar texto. O sea, vos internamente, FastText además tiene eso. Vos podés darle el texto así bruto, o le podés dar texto tagueado. Vos le podés dar, esta oración es positiva, esta oración es negativa, etcétera, ¿no? Por ejemplo, para sentiment analysis. Entonces, ¿qué hace? Además de estimar los embeddings, intenta hacerlo diferenciando entre las clases y te pone un modelito interno que te hace solo el trabajo de predicción. Y tiene la funcionalidad de obtener sinónimos y analogías, que es lo que trae de Word2Vec. Esto de, para obtener sinónimos, ¿qué hace? Y se fija qué vectores son cercanos al que vos le estás pidiendo. ¿Y por qué? Porque esto que hace justamente es eso, tener en la cercanía de los vectores de palabras similares, o sea, en la cercanía de una palabra, los vectores de palabras similares. Y la analogía es esto, restar palabras y obtener algo similar, ¿sí? Y además liberaron un montón de pre-trained vectors. ¿Se acuerdan de la semana pasada que son los pre-trained vectors? Son los pesos de redes neuronales ya entrenadas. O sea, ¿se acuerdan que, bueno, yo voy a entrenar una red neuronal? La red neuronal se inicializa con ciertos pesos, o sea, ya tiene unos pesos, que pueden ser ceros, unos, valores random, etc. Pero también pueden ser los pesos de otra red que fue entrenada. Entonces, Profe, se cortó. ¿ahí me escuchan? Sí, ¿no? Bien. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me perdieron? Los pre-trained vectors, ok. Bueno, bien, no me habían perdido hace mucho, genial. Bueno, ¿qué eran los pre-trained vectors? Pre-trained vectors es redes ya entrenadas. O sea, las redes tienen que tener la misma estructura, ¿no? O sea, si yo entreno en una red de 300 capas, no puedo usar esos vectores preentrenados sobre una red de 50. Tiene que ser una misma estructura de red. Entonces, si yo tengo una misma estructura de red, supónganse esto, FastText, una red, una capa oculta súper simple, la entreno sobre todo Wikipedia en español y quiero ahora crear un modelo que entienda el vocabulario de Twitter Argentina. ¿Qué hago? Agarro la red esta que ya entrené, se la cargo a este nuevo modelo y reentreno con, no sé, mis tweets o lo que sea. Pero empiezo desde un punto mucho mejor que si yo inicializase mi red de cero, donde tendría pesos random o ceros o unos o lo que sea. Si yo ya empiezo con un buen modelo, entonces
con menos datos voy a lograr una muy buena performance, tal vez incluso mejor. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Fasttext? Publicó un montón de pre-trained vectors. Y era lo que estaba buscando. Acá están, ¿ven? Si vienen acá a la página de Fasttext, tienen Word Vectors entrenados sobre Wikipedia de todos estos idiomas. Idiomas que yo ni sabía que existían. No sé, Absikan, Afar, Bisalman, bueno, y otros más conocidos como griego, italiano, bueno, y por acá tienen también inglés y español. Inglés debe estar en la E. English, y más abajo tienen Spanish. Acá está, Spanish, ¿sí? Y nada, cualquier otro idioma que ustedes quieran. Entonces, nada, lo genial de esto es que resuelven, mejoran algo que ya era buenísimo, lo hacen eficiente, liberan la herramienta, le ponen un montón de funcionalidades y además liberan todos estos pre-trained vectors. Entonces, muy fácilmente cualquiera desde su casa puede hacer locuras. Entonces, ¿qué técnicas vimos? Ayer empezamos con lo más simple, Bag of Words, una forma naive y simple de vectorizar nuestros textos. Después vimos TF-IDF, que era mejor que Word2Vec, que Bag of Words, porque tenía mejores coeficientes, ¿no? Los estimaba mejor, en vez de ponerte nada, 45, porque apareció 45 veces tal palabra, la hacía que la importancia sea relativa a todo tu corpus. Con TF-IDF vimos que esta cuestión de cercanía semántica, que es lo que mostró Jan, más o menos andaba. Pero después vino Word2Vec, y en vez de hacerte contar palabritas así nomás, te usó una red neuronal y te hizo que puedas hacer operaciones matemáticas con las palabras. ¿Sí? Y estaba a otro nivel ya. Y después vimos Fasttext, que es eso mismo, pero con hormonas. ¿Sí? O sea, hecho eficiente, escalable, liviano, y que funciona sobre palabras no vistas y tiene un montón de funcionalidades ya hechas. En términos de complejidad de qué tan difícil es entender cada uno de estos, cada una de estas técnicas, bueno, Bag of Words era muy fácil, TF-IDF te hacía unos calculitos un poco más complicados, Word2Vec ya te empieza a meter redes neuronales, softmax, sacar una capa, one hot vector, un poquito más complicado. Fasttext ya te mezcla que engrams, te lo hace con estructuras de datos eficientes, etcétera. Pero como les dije, esto ya no es el estado del arte, hay más que eso hoy en día, y también existe BERT, que esto hoy en día sigue siendo de lo mejor, sobre todo porque BERT sigue estando, es accesible por el mundo. Y después está GPT-3, que yo les prometí que íbamos a hablar de esto, no que les iba a explicar cómo funciona. ¿Por qué? Porque la realidad es que, nada, es súper grosso, pero no lo puede usar cualquiera. Esto está con uso restringido, lo tienen por ahora los creadores y lo tienen ahí muy celosamente guardado, por lo cual, si bien al parecer es lo más mágico de hoy en día, también les mandé, nada, algo que estaba hecho con GPT-3, que era un plugin de los IDEs, creo que de Visual Code Studio y no sé si para algún otro, que nada, hace magia. Vos le decís, prográmame tal cosa y GPT-3 te programa, una locura. Pero BERT, que es apenas antes, es muy bueno también. ¿Y qué es BERT? BERT es una técnica de Deep Learning, o sea, vieron que Fasttext era una red neuronal chiquita, una capa oculta. Bueno, BERT es Deep Learning, o sea, tiene cientos de capas, ¿sí? O sea, es una idea parecida a Fasttext, pero metiéndote una mega red neuronal adentro, que tiene entre 110 y 340 millones de parámetros, ¿sí? Dependiendo la versión. O sea, es mucho lo que tenés para ajustar. Entonces necesitas muchos datos, y no solo eso, sino necesitas una muy buena o varias GPUs para entrenarlo. Porque si no, en entrenar solamente te va a tardar años, ¿sí? Entonces,
acá, a partir de BERT, es que ya no es alcanzable por cualquiera esto. Excepto que, bueno, vayas a un cloud computing y pagues algo, o tengas una buena GPU en tu casa, que encima hoy en día con lo del minado de Bitcoin y todo eso están carísimas las GPUs. Entonces, acá es donde ya se vuelve difícil a ustedes, que nosotros les pidamos a ustedes que ustedes trabajen con esto, ¿sí? Pero sin embargo, se los quiero contar y quiero que sepan que, nada, tampoco es imposible. Pero bueno, entrenar de cero, BERT, sí, es prácticamente imposible. Entonces lo que hicieron los de BERT es también, al igual que FastText, liberaron muchas versiones ya entrenadas. Entonces ya tenés BERT entrenado sobre todo corpus de inglés gigantes o de español o lo que sea. Entonces vos lo que haces es, nadie la gente que trabaja con BERT, en su mayoría, no entrenan de cero la red neuronal, sino que lo que hacen es bajarse versiones preentrenadas y hacerles pequeños reentrenamientos. Cambian la capa de salida, ponen la que a ellos les interesa, que prediga alguna otra cosa específica, porque también se puede hacer eso, ¿no? En vez de que te dé word embeddings, que prediga cosas. Y adentro ya tiene todo el conocimiento del lenguaje inglés, español o lo que sea. Entonces vos le cambiás las últimas capas, le pones capas que a vos te interesan para que haga lo que a vos te interesa, y haces un pequeño reentrenamiento y anda muy bien. Eso es BERT. Y después está GPT-3, ahí en lo más alto de la tecnología actual. Fue hecho por OpenAI, que OpenAI había empezado como una organización así open source y después fue absorbida por los gigantes y ya no es nada open source. Es más grande todavía que BERT, tiene entre 125 y 175 mil millones de parámetros, según la versión, de nuevo. Fue entrenado para predecir la próxima palabra dada las anteriores sobre un montón de webs. O sea, ya Wikipedia les quedaba chico para entrenar esto y tuvieron que usar todo Internet más o menos. Y realiza muy buenas tareas con casi ningún ejemplo de entrenamiento, ¿sí? O sea, ya te lo bajás y si pudieses bajártelo, y ya hace magia sin que le digas casi nada. Antes mostrábamos un poco eso, ahora me olvidé de agregarlo en esta slide, voy a ver si se los muestro antes de la práctica. Pero nada, hace hasta dibujos, o sea, se los cuento un poquito ahora y veo si encuentro el link después. Pero lo que hacía era, vos a este GPT-3 vos le decías, dibujame un conejo con un sombrero encima de una pelota en un castillo, y lo dibujaba, ¿entendés? Y te daba una imagen que era eso, una locura. Y bueno, y además de eso ahora programa, ¿no? Y viene a sacarnos el trabajo. No, mentira, no creo que suceda eso. Menos a ustedes, que son los que entienden cómo funcionan estos bichos. Bueno, voy a ver si consigo el link para esto y mostrárselos en la práctica. Y nada, referencias de los que les dije. Nada, acá tienen, esto es FastText. Acá está este Mikolov que les dije. Y esto, alguno de estos, este de acá creo que es Word2Vec, y este otro también es de FastText. Hay dos que son FastText y uno que es Word2Vec. Y fíjense que, nada, este Mikolov, que es el padre, este FastText es Word2Vec, ven que es 2013, estos dos son FastText, y este es el principal autor, y bueno, otros con los que trabajó dependiendo en qué multinacional estaba trabajando. Bueno, hasta acá con la teoría. No sé si tienen alguna duda, consulta. Cristóbal dice, entendimos que BERT y GPT-3 no entran al parcial. Pero lo importante es que entra el Kahoot. ¿Sabes que no me acuerdo? Que yo no hice este Kahoot. Puede que entren ambos. Igual, a ver, no, les dije que es cada una, no les pedí que sepan la estructura de la red o algo por el estilo, ¿sí? Lo que les dije de GPT-3 es fácil. Felipe pregunta, si GPT-3 necesita tanto para entrenarlo, ¿no se les quedó medio corto el contenido de GitHub para el Copilot? Y al parecer no, igual, viste, como te dije, entrenaron este bicho gigante y, o sea, por lo que tengo entendido, ¿no? De nuevo, esto es lo que ellos te dicen y vos no lo podés ver.
entrenando este bicho gigante y después no necesita tanto entrenamiento, o sea, porque ya está entrenado y vos lo que haces es igual que ver, reentrenarlo un poquito. Y no necesita tanto reentrenamiento para hacer magia, ¿sí? O sea, está entrenado sobre, no sé, ni siquiera estoy seguro sobre qué lo entrenaron, por lo que tengo entendido sobre, no sé, todo Internet, ¿sí? Todo lo que se cruzaba de Internet entrenaron con eso, y entonces enseñarle a programar una vez a un bicho que ya vio todo eso no es tan complicado, por lo que tengo entendido. Igual GitHub es gigante, ¿sí? No sé qué tanto tamaño hay, pero hay aplicaciones monstruosas. Tal vez la cantidad de repositorios no te suena tanto, pero dentro de cada repositorio tenés miles y miles de líneas de código. Millones también. Bueno, no sé si millones, pero cientos de miles seguro. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, lo que hacemos es cortar un ratito hasta la práctica.